La cavidad oral tiene como función la incorporación de alimentos, su digestión, la absorción y su eliminación de desechos, así como también representa un centro importante para la comunicación a través de la fonación. Las 6 paredes de la cavidad bucal contienen la lengua, el órgano del sentido del gusto y los dientes. La saliva es segregada por las glándulas mayores, por las glándulas salivales mayores y menores, y desempeña un papel fundamental en la integridad de los tejidos bucales blandos y duros. También en el procesamiento de los alimentos para la formación y deglución del bolo alimenticio y en el control de las infecciones bucales. La cavidad nasal está recubierta por una membrana mucosa que ayuda a que la nariz esté húmeda, generando mucosidad. De esta manera se evitan hemorragias nasales, ya que pues cuando está reseca puede haber una hemorragia. También tiene pelitos que filtran el aire cuando respiramos para que la suciedad no entre, o sea, el polvo no entre y no llegue a los pulmones. La cavidad nasal está encima del hueso que forma el paladar y se encurva hacia atrás, abajo hacia atrás, hasta unirse con la garganta. Se divide en 2 secciones que se llaman fosas nasales. El aire pasa a través de estas fosas durante la respiración y las fosas lo filtran, lo calientan y lo humedecen antes de que éste llegue a los pulmones. También contiene células especiales que participan en el sentido del olfato. Las fosas nasales. Las fosas nasales constituyen la primera línea del tracto respiratorio, aunque no es esta, la respiratoria, su exclusiva función. Están compuestas internamente por huesos, cartílagos y tejido conectivo, conformando una serie de cavidades revestidas interiormente por una mucosa, la cual alberga zonas especialmente densas en cuanto a la vascularización. Las fosas nasales están ocupadas por el septum y los cornetes, permitiendo una serie de espacios aéreos muy irregulares entre ellos, conformando chimeneas o tiros, que obligan a las corrientes aéreas adquieran un flujo laminar. La fosa nasal es la entrada normal del aire atmosférico en su trayectoria hacia los alveolos pulmonares. En las fosas nasales se realiza la humidificación del aire, siempre que ello sea necesario, mediante la saturación de la humedad del moco, que se completará posteriormente en la faringe. La aspiración nasal contribuye a mantener la humedad del moco, mientras que la aspiración oral produce desecación de la mucosa nasal. El aire atrapado por las fosas nasales es sometido a variaciones de velocidad entre los cornetes, obteniéndose un flujo laminar, de manera que se consigue el calentamiento del aire inspirado a los 32 a 34 grados centígrados. Esto garantiza que el pulmón va a recibir aire para trabajar a temperatura fisiológica. La faringe es una estructura con forma de tubo, con 2 tejidos que están situados en el cuello y revestidos de una membrana mucosa. Conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe, respectivamente, y por ella pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo, así como del respiratorio. Ambas vías quedan separadas por la epiglotis, que actúa como una válvula. En el ser humano, la faringe mide unos 13 centímetros, extendida desde la base externa del cráneo hasta la sexta o séptima vértebra cervical, a la altura del borde caudal del cartílago cricoides. Está ubicado delante de la columna vertebral. La faringe es un órgano muscular y membranoso que se extiende desde la base del cráneo, limitando por el cuello del esfenoides, apófisis basilar del hueso occipital y el peñasco, hasta la entrada del esófago que coincide con la séptima vértebra cervical. Se encuentra sostenida por una masa muscular. Los músculos constrictores de la faringe, los músculos que se insertan en la apófisis estiloides y los músculos que se insertan en la apófisis mastoide. Bueno, pues ahorita continuaremos con la laringe. La laringe es un órgano tubular. La pared de la laringe está compuesta por 9 piezas de cartílagos. 3 son impares y 3 pares.
Además, comunica la faringe con la tráquea y se halla delante de aquella. Es una estructura musculocartilaginosa situada en la parte anterior del cuello a la altura de las vértebras cervicales C3, C4, C5 y C6. Está formado por el hueso hioides y por los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado, cuneiforme y la epiglotis, y por 4 pares laterales, todos ellos articulados, revestidos de mucosa y movidos por músculos. La laringe es la parte superior de la tráquea, adaptada a las necesidades de la fonación o emisión de la voz. Es el órgano de la fonación, pues contiene las cuerdas vocales superiores o falsas e inferiores o verdaderas. El término pliegues es el que se usa según la terminología anatómica internacional. La tráquea. La tráquea se considera como la primera parte del aparato respiratorio inferior. Se sitúa en la parte frontal del cuello. Comienza después de la laringe, a la que se le une a través del cartílago cricoides, y termina en la carina traqueal, donde se dividen en dos bronquios primarios, el izquierdo y el derecho. La tráquea está formada por un tubo compuesto por anillos cartilaginosos que le dan una consistencia semirrígida. Consta de un total de 16 anillos en forma de C, unidos mediante diversos ligamentos. Funciones de la tráquea. Número 1. La respiración. La principal función de la tráquea es la de conducir aire desde la boca y nariz hacia los pulmones. Número 2. Defensa y reflejo de la tos. La mucosa ciliada que reviste el interior de la tráquea ayuda a atrapar sustancias y partículas nocivas que pueda aportar el aire inhalado para que no lleguen a los pulmones. Además, el reflejo de la tos se produce para intentar expulsar partículas o objetos que accidentalmente llegan a la tráquea. Número 3. Regulación térmica. Al igual que la nariz, la tráquea modifica y regula la temperatura del aire inhalado para evitar un contraste exagerado en el aire. Y los alvéolos pulmonares. Bronquio. Los bronquios se encuentran en el aparato respiratorio y son uno de los conductos tubulares fibrocartilaginosos en que se bifurca la tráquea a la altura de la cuarta vértebra torácica y que entran en el parenquima pulmonar, conduciendo el aire desde la tráquea a los bronquios y estos a los bronquiolos y luego a los alvéolos pulmonares. Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas, arboriformes y diámetro decreciente, cuya pared está formada por cartílagos y capas musculares, elásticas y de mucosa. Al disminuir el diámetro pierden los cartílagos, adelgazando las capas muscular y elástica. Separa el aire inhalando los pulmones para ser utilizado. Los bronquios son la entrada a los pulmones, se dividen en dos, el derecho y el izquierdo. El derecho cuenta con 3 ramas, mientras que el izquierdo con 2. Los pulmones hacen ingresar el oxígeno a la sangre y eliminan el dióxido de carbono en un proceso llamado intercambio de gases. Su estructura de los pulmones son los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos. Los alvéolos son los sacos microscópicos revestidos de vasos sanguíneos en los cuales se realiza el intercambio de los gases de oxígeno y de dióxido de carbono. El diafragma. El diafragma es un músculo circular abovedado que se encuentra dividiendo la cavidad torácica del abdominal, permitiendo que se realice el intercambio gaseoso y permitiendo movilidad a las vísceras, manteniéndolas suspendidas, móviles, libres y en su correcto emplazamiento. Es el músculo de la respiración por excelencia. Su inervación corre a cargo del nervio frénico que se origina en la zona cervical. Consta de las siguientes partes: porción anterior o porción external. Se inserta en la cara posterior del apéndice xifoides del esternón. Porción costal, costillas 7 a 12. Porción lumbar, pilares del diafragma. Se insertan en las 3 primeras vértebras lumbares y tienen importantes relaciones anatómicas con el músculo psoas y cuadrado lumbar.